Fuerte el aplauso al Señor, Dios le bendiga. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Buenos días. Pueden tomar asiento. Qué hermoso día que tenemos y qué privilegio que podamos estar en la casa del Señor juntos, porque donde están, como dijo antes nuestro hermano, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que estar en comunión, en compañerismo, garantiza y asegura la presencia del Señor. Hoy quiero compartirles un mensaje que nunca lo he predicado antes, y el título que le he puesto es Paracleto. Paracleto. Es una palabra griega que ahora les voy a explicar un poco el significado que tiene. Pero quiero que nos ubiquemos por un momento en el tiempo donde Jesús introduce esta palabra. Ya el Señor en repetidas oportunidades les estaba diciendo a los discípulos que Él iba a ser entregado en manos de pecadores, de gente inicua, y que debía morir y ser crucificado para de esa manera saldar el precio del pecado. Porque hay un principio, una ley que Dios había establecido, que la señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, donde dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra forma de cancelar o de expiar el pecado. No hay dinero, no hay trabajo voluntario, no hay tobillera, no hay nada que pueda cancelar y pagar el precio del pecado. El pecado se paga con la muerte. Y la muerte no es un tema físico, solamente del sentimiento de perder la vida, del cementerio, no. La muerte es la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre o la mujer pecan, automáticamente se produce un abismo, una separación entre el hombre y Dios. Y la provisión que Jesús, el Hijo de Dios y Jesús hombre, vino a traer a esta tierra, es que Él se iba a hacer cargo de pagar ese precio, ese costo por toda la humanidad y por todos los tiempos. ¿Cuántos dicen gracias que estamos incluidos en esa obra hermosa? Pero Él le explicaba a los discípulos y ellos no entendían. Estaban en el pico del éxito, en el pico de la popularidad, multiplicación de recursos, multiplicación de panes, multiplicación de peces, multiplicación de dinero para pagar impuestos, resurrección de muertos. Todo iba de viento en popa. ¿Cómo ahora nos viene a hablar que nuestro líder, nuestro ídolo, aquel que tanto nos inspira, tenga que morir? Y Él les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra y sea condenado. Y estaban muy confundidos, muy tristes. Y Él les dice, pero les voy a decir una cosa, no los voy a dejar huérfanos, porque ellos lo tenían como su padre espiritual, como su líder. Entonces Jesús les dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles a alguien en mi lugar que va a cumplir una obra inclusive más extensa y más amplia que la que yo pude realizar por mi limitación física, y este alguien es el Paracleto, el Espíritu Santo. Y el texto que quiero leer como guía se encuentra en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Y Juan nos relata que Jesús les dice estas palabras a sus discípulos: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paracleto, otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? No nos va a dejar huérfanos, pero aún así los discípulos no lograban entender estos conceptos. Ahora, Paracleto es una palabra griega que significa alguien que tiene poder con diferentes atributos que ahora les voy a compartir rápidamente, pero que debe ser llamado.
No es alguien que forzando las situaciones se mete en tu vida o en mi vida sin que lo hayamos invitado. Entonces, Él tiene poder, atributos y características maravillosas, pero tiene que ser convocado, tiene que ser invitado a actuar, tiene que ser llamado para que entre en acción. Así que Paracleto son dos palabras que dicen el que ayuda, el que sana, el terapista, el médico, el abogado, pero tiene que ser llamado, tiene que ser convocado. Entonces, Paracleto es un nombre simbólico, como podemos decir el médico, pero yo tengo que llamar al médico, el terapeuta, pero tengo que llamar al terapeuta, el que me va a asistir y me va a aconsejar, pero tengo que llamar al consejero. No va a actuar nunca por su propia voluntad. Y uno de los primeros atributos es consolador. Yo rogaré al Padre y Él les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Por qué alguien que debería brindar consuelo? ¿Por qué alguien que debería brindar a la humanidad, a los tiempos antiguos y hoy también consuelo? Porque Jesús sabía que íbamos a vivir en un mundo de lágrimas, en un mundo de luchas, en un mundo donde muchos momentos y tiempos serían de soledad, de tristeza, de partidas, de pérdidas. Pero el Señor viene a ser el abrazo de Dios en medio del dolor. El Paracleto, el Espíritu Santo es el abrazo de Dios en medio de esos momentos donde hay muchos abrazos, muchas condolencias. Ayer fuimos a despedir, a saludar a la viuda del pastor Carlos Pinto, que partió con el Señor a una edad muy temprana, y abrazos y besos y bendiciones, pero no hay nada que se compare al abrazo del Paracleto, al abrazo del Espíritu Santo, porque todos damos las condolencias, abrazamos, saludamos, pero nos vamos. Pero llega la noche, la persona amada no está más, el padre no está más, el abuelo no está más, el compañero de toda la vida no está más, pero el Espíritu Santo abraza en medio del dolor. Y cuando el corazón está herido, el Paracleto susurra esperanza. Cuando el alma se siente vacía, entonces el Paracleto viene y llena ese vacío con su paz. Y cuando las palabras sobran o no son suficientes, no sabemos cómo expresar lo que le estamos pidiendo a Dios, aún más Pablo nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Paracleto intercede en favor nuestro con gemidos indecibles. El Espíritu gime, el Espíritu sabe de nuestro dolor, de nuestro faltante, de nuestra necesidad, y se comunica con el Padre y se comunica con el Hijo, porque Él está trabajando aquí en la tierra con gemidos indecibles. ¿Cuánto dice gracias, Señor? Hoy necesito que el Paracleto esté, yo lo invito a que venga hoy, que no esté lejos, que esté en mí y que interceda por mis necesidades, por mis faltantes, por mi dolor, por mi tristeza, y que interceda con gemidos indecibles. El segundo aspecto que Jesús resalta de Paracleto, que sería un abogado defensor, nuestro abogado defensor. Yo le pediré al Padre, dice la Escritura, que Juan escribe, y Él les va a dar otro abogado defensor que va a estar con ustedes para siempre. Así, Paracleto también es un abogado que defiende, un abogado que ayuda, un abogado que asiste. Y cuando se llevaban a cabo los juicios en la antigüedad, había un punto en que el reo, el imputado, el que estaba siendo juzgado, con su defensa humana y natural y sus asesores, no lograba convencer al estrado de jueces de su inocencia o de que era inculpable de ese delito. Y entonces, antes de la condena, antes de la sentencia, había una costumbre de que el tribunal le permitía al reo, al imputado, que llamara un Paracleto. Se llamaba Paracleto, un abogado de alto rango, un abogado especial, que sus defensores se hicieran por un momento al lado y venía un Paracleto que tenía muy claro todo y había participado de las audiencias, de todo lo que había hablado, y él intercedía como abogado superior para que el reo no fuera condenado. Así que si en algún momento te sentís que estás a punto de cadena perpetua espiritual, hoy tenemos un Paracleto, un abogado que viene y sabe todo.
Él sabe las intenciones del corazón, sabe nuestras debilidades, sabe las cosas que queremos y no podemos, y Él mira el corazón. Lo que importan son las intenciones, las motivaciones. Mira tu corazón. Y Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos vulnerables, Él sabe que no somos perfectos, que no somos Superman. Entonces viene Paracleto para defendernos delante del fiscal. El fiscal es el diablo, ¿no? Que primero te incita a pecar. El diablo primero te incita, mira, no es nada, todos lo hacen. ¿Y cuál hay? No va a pasar nada. El diablo te dice, no, pero vos te lo mereces. Vos te mereces tirar una canita al aire, vos te mereces un refresco, ¿no? Y cuando después pisaste el palito y caíste, se cambia de traje y te empieza a acusar. ¿Qué hiciste? ¿Y cómo vas a ir a la reunión el domingo? ¿Y vos cómo te la das de cristiano? O sea, primero te incita a pecar y después te acusa. Ese es el fiscal, nuestro enemigo. Pero viene el Paracleto y dice, momento, yo he pagado el precio de los pecados pasados, presentes y aún futuro de cada uno de mis hijos. Y pues mi sangre es suficiente para perdonarlo y liberarlo. Si te sentís identificado, dar un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El tercer atributo que tiene el Paracleto es que es ayudador. Él te ayuda. Es alguien que cuando las fuerzas no alcanzan, cuando te sentís limitado, cuando sentís que ya no das más, Él viene para ayudarte. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice la Escritura que Jesús, al comenzar su ministerio, llegó a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Y hermanos, tomen nota de esto. Jesús, Dios, Jesús hombre, tenía la costumbre de ir a la reunión, de ir al culto. Si Él hizo esto y nosotros queremos ser como Él, tenemos que imitar al Señor. Así que a todos ustedes los felicito por haber venido hoy domingo a la reunión, porque estamos copiando lo que hizo el Señor. Y si ustedes ven un asiento de un amigo que no vino, decirle, che, escúchame, no estás copiando al Señor. ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermito? ¿Tenés alguna excusa? Pero qué importante es para Jesús, si Él lo hizo, ¿cómo nosotros vamos a subestimar o quedarnos en casa o no entender que es importante congregarnos? Como también lo dice Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya algunos ya tenían internet en la época antigua y entonces no se congregaban y miraban una predicación, otra. Pero Pablo dice, no muchachos, no es internet, no es YouTube, vayan y congréguense porque si no lo hacen están en falta. Entonces él viene, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Y el ministro de turno le da el rollo, él despliega el rollo y dice la palabra que él busca el texto. En otra versión dice, él busca y encuentra el texto que dice, Jesús dice en su lectura, el Espíritu del Señor, el Paracleto, está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado para dar vista a los ciegos. Me ha enviado para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Jesús es aquel que fue ungido por el Espíritu Santo para dar buenas noticias a los pobres. Y esta interpretación, este concepto tiene dos apreciaciones. A los pobres en finanzas y en economía y también a los pobres en espíritu. Así que todo aquel que esté flojo en sus finanzas y su economía, la buena noticia es que Jesús vino para darte buenas noticias. Bueno, hay pocos que lo creen esto. Si no lo creen, no va a haber progreso. Vos tenés que creer lo que dice la Escritura. Si hay alguien que es pobre en espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que hay buenas noticias para los pobres. Así que hay buenas noticias para los que no se agrandan, para los que no se la creen, para aquellos que están con faltantes, con crisis. Hay una buena noticia para ustedes. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. El cautivo no es un prisionero.
El cautivo no es alguien que está en la cárcel. Ese es un prisionero, alguien que está encarcelado. El cautivo es alguien que está encerrado en sus limitaciones, en su mente. Hay una cautividad en su mente que le dice, vos no te podés mover, vos no podés crecer, vos nunca vas a conseguir novia, vos nunca te vas a casar, vos nunca tendrás hijos, vos nunca vas a progresar. Una cautividad mental, una cautividad que te aprisiona y te deja en un estuche, en un envase del que vos creés que no podés salir. Jesús dijo, el Espíritu me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Así que si en esta mañana alguien está cautivo, aprisionado, encerrado, la buena noticia es que el Espíritu vino sobre Jesús para que Jesús nos diga, y Juan escriba, vino para dar libertad a los cautivos. No hay límite. Aquello que no has logrado hasta hoy, lo vas a lograr. Para dar vista a los ciegos. Hay personas que aunque tienen vista natural, vista física, hay vendas en sus ojos. No ven la realidad, no ven para dónde van. Y uno mira a ciertas personas caminando por la vida, incursionando en la droga y dice, no me va a hacer nada. Incursionando en errores, en equivocaciones, y uno ve que lo van a llevar a la ruina y la persona dice, no me va a hacer nada, no va a pasar nada. Están ciegos, no ven el final del camino. Y nosotros que somos espirituales o que conocemos al Señor, uno mira, yo sé dónde va a terminar, yo sé dónde va a caer, yo sé dónde va a terminar su vida, pero no ven porque están ciegos. En esta mañana el Señor nos recuerda que el Espíritu del Señor vino sobre Él para dar vista a los ciegos. Y aquellos que lo reconocemos, lo amamos, hemos hecho del Señor nuestra posesión, nuestra herencia, el Paracleto está con nosotros para darnos vista, para saber para dónde caminar, dónde ir, qué lugares no transitar, qué caminos no andar. Es como un Waze, pero un Waze que no te mete en lugares peligrosos. A veces el Waze te mete en lugares donde por un minuto menos te metió en un lugar donde oramos, Señor, sacame de acá. El Waze del Espíritu Santo nunca te va a meter en lugares peligrosos porque la luz ilumina nuestros pasos y es maravilloso el camino de los justos, y la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que hay vista para los ciegos. Si alguien hoy se siente como ¿para dónde voy? No veo bien qué camino tengo que tomar. En esta mañana apropiate, pedile al Señor, Señor, si vos viniste para enviar al Paracleto para que me dé vista, yo hoy necesito vista y claridad para ver por dónde andar. También vino a poner en libertad a los oprimidos. Hay opresiones espirituales, opresiones por vínculos heridos, opresiones por sentimientos afectados, por ofensas, por errores, por malos pasos dados, y el espíritu se siente asfixiado, como que no podés respirar con toda libertad. Es como una disnea, una fatiga, un asma que limita la capacidad pulmonar y la persona siente que no puede respirar. Hay una opresión, algo que no permite que haya plena libertad. Jesús dijo en su escritura, cuando lee este rollo, yo he venido para dar libertad a los oprimidos. Así que esta mañana que el Señor nos abra los pulmones y podamos respirar y podamos decirle, Señor, gracias porque mis pulmones pueden respirar aire del cielo, aire puro, porque vos viniste para dar libertad a los oprimidos. Y el último punto que relata este texto de la unción que Jesús remarca que está sobre él es porque vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Así que estando próximos al terminar el 2025 y prontos y prestos para comenzar un año nuevo, yo les digo a ustedes esta palabra del Señor en el comienzo de su ministerio para una vida mejor, para tu vida, para tu familia, para tus papás, para tus hijos, que el año agradable del Señor se acerca para tu vida. Que tendrás un año 2026 bendecido, en paz, porque cuando el Paracleto está con vos, no hay dificultad, no hay problema, no hay turbación, no hay ningún inconveniente que pueda hacer que alguien robe tu paz. Te pueden robar el celular, el reloj, la billetera, te pueden robar lo que quieran, pero nadie puede robarnos la paz que Cristo ha puesto en nuestro corazón.
Esa paz es inextinguible, nadie la puede tocar. Es una paz que Dios nos ha dado. Así que el año próximo será el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Gloria a Dios. Y entonces, en este otro punto más que resalta el Señor, es que el Espíritu, el Paráclito, iba a actuar como intercesor. La palabra intercesor significa alguien que habla por cuenta de uno con otra persona. Hay alguien a quien vos no podés acceder por rango, por jerarquía, por situaciones puntuales. Vos no podés acceder a esa persona. Pero hay un intermediario, un intercesor que tiene el WhatsApp, que tiene el teléfono, que tiene acceso a esa persona y vos le planteás tu necesidad y esa persona va y habla con esa persona de tu necesidad. Y Romanos capítulo 8 nos habla muy puntualmente de esto cuando nos encontramos en momentos difíciles. Nos ha tocado encontrarnos en momentos donde no sabemos cómo hablar, qué decir, situaciones que a veces vas a ser interrogado, cuestionado y no tenés la experiencia ni el argumento para contestar. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, de igual manera, el Espíritu nos ayuda, el Paracleto nos ayuda en nuestra debilidad. Porque a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, Él se presenta delante del Padre y lo que no sabemos hablar nosotros o no sabemos cómo decirlo, es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros. Así que en esta mañana, lo más íntimo de tu corazón, tu dolor, tus cosas que no sabes cómo resolverlas, tenemos a alguien, el Paracleto, que se ocupa de interceder por nosotros con el Señor. Y en Lucas capítulo 12 también se le asigna al Paracleto, al Espíritu, otra función extraordinaria. Y Jesús le dice que cuando seamos llevados ante un tribunal, ante personas que cuestionen nuestra fe, ante gente que nos cuestione o se burle de nosotros, o nos investigue, o nos hagan preguntas, Jesús le dice a sus discípulos, en ese instante, en Lucas 12, el Espíritu Santo, el Paracleto, les enseñará lo que deban decir. En ese instante, el Paracleto, el Espíritu, les va a enseñar. Él te va a decir, va a poner en tu corazón, en tu mente, pensamientos y palabras que vos ni te imaginabas, pero el Espíritu va a fluir en nosotros y nos va a enseñar lo que nosotros tenemos que decir. Así que el Paracleto es un especialista. Es un experto, es alguien que sabe todo, absolutamente todo, sabe de ciencias, sabe de economía, sabe de ingeniería, sabe de todo lo que te puedas imaginar y tiene todos de medicina, todo lo que vos puedas necesitar, el Espíritu lo sabe y Él es aquel que nos va a guiar a toda verdad. Y por último punto, el Espíritu es un espíritu de poder. Es un espíritu de poder. No hay límite para lo que el Espíritu Santo pueda hacer. No hay límite porque es Dios. Dios en espíritu presente en este tiempo, en la tierra, en nuestra vida, para bendecirnos. Entonces, en Romanos 8:11, miren qué texto poderoso. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Gloria a Dios. El Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, sobre el abismo en Génesis capítulo 1. Ese Espíritu que en medio del desorden, del caos, se movía y restauraba y resolvía y ordenaba. Ese mismo Espíritu con poder levantó a Jesús de entre los muertos, le dio vida. Y ese Espíritu que le dio vida a Jesús puede también dar vida a tu cuerpo mortal, a tus debilidades. Puede dar vida a tus sueños muertos, puede dar vida a tus proyectos archivados y que vos pensabas que nunca más se podían activar. Puede dar vida a tus anhelos ocultos, no resueltos. Ese Espíritu Paracleto que está disponible puede darte fuerza y unción para que vos te levantes y así como Cristo también de la muerte fue vuelto a la vida, vos vuelvas otra vez a una vida plena, a una vida con propósito, a una vida que justifica para qué Dios nos trajo a esta tierra.
con un propósito, ser luz, ser de bendición y decir somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Nada puede parar al Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Este Paracleto está disponible para tu vida, está disponible para vos. Es el Espíritu, es la persona de Dios habitando en la iglesia, habitando en cada uno de sus hijos. Está dentro nuestro, no solamente encima. En la antigüedad, en los tiempos primitivos, la Escritura nos dice que el Espíritu se movía como un ave que con sus plumas cubría a las personas, como una nube, ¿no? Por encima. Cuando vino la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, entonces Juan dice, Él estuvo con nosotros y caminó con nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Ya no era una sombra, una nube, ahora era una persona física que caminaba con los discípulos. Pero ahora, cuando la tercera persona de la Trinidad está en acción, se da la mayor escenario de gloria. No solamente está como una nube, no solamente estaba caminando al lado nuestro, Él está dentro nuestro. Está dentro de tu alma, de tus emociones, de tu espíritu, y es poderoso para sanar, para bendecir, para consolar, para hacerte justicia cuando la vida te haya sido injusta, cuando alguien haya sido cruento con vos. El Espíritu es aquel que administra justicia. Por eso dice el Señor, no se venguen ustedes, no tomen venganza, dejen que sea el Señor quien se vengue de ustedes. Cuando te hacen una situación que te cause dolor, una injusticia, muchas veces uno trata de reaccionar y tomar venganza por mano propia. Jesús nos inspira en su palabra, cuando Él deja escrita su palabra, el Espíritu de la palabra nos dice, no se venguen ustedes, sino dejen que el Señor es el que le dé justicia a través del Paracleto. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Yo necesito como nunca al Paracleto operando en mi vida. Yo necesito como nunca consejero para este tiempo, consejero para el 2026, un médico que sane dolores, tristezas, angustias, un consejero que nos defienda como abogado y alguien que tenga el poder ilimitado de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo lo lleve a cabo. ¿Cuántos lo creen? Así que yo les pido que se pongan de pie, por favor. Y esta mañana, en primer lugar, también quiero decir que el Paracleto, el Espíritu Santo, está disponible aún para las personas nuevas. Esto no es solamente para los que ya tengan años de cristianos, horas y horas de reuniones, para los nuevos. Aquel que se acerca por primera vez, ¿esto será para mí también? ¿Es que me alcanzará a mí también? Claro que sí. Todo aquel que invita al Paracleto. Él no va a forzar entrar en tu vida, Él no va a entrar por violencia en tu familia o en tu casa. Y aquellos que tienen hogares complicados, con luchas, con dificultades, el Paracleto quiere entrar para poner orden, para poner paz, para poner bendición. Por eso que en este momento yo quisiera invitar con todo mi corazón a aquellos que han venido por primera o segunda vez o tercera vez y sienten que no sabían que podían invitar al Paracleto, a Jesús y al Espíritu a entrar en sus vidas, a sanarlos, a bendecirlos y a ser parte de su caminar diario. Yo les invito que, si es así, todos inclinemos la cabeza y aquellos que han sentido en su corazón que esta experiencia para ustedes, que puedan orar conmigo esta oración, créanlo con todas las fuerzas y el Paracleto hoy te dará una enorme sorpresa. Te vas a ir de acá con una sonrisa de oreja a oreja. Te vas a ir de acá lleno, tu vacío va a ser rellenado con la presencia del Señor y aunque los problemas subsistan, pero tendrás otra herramienta para combatirlos porque alguien estará peleando tus batallas. Repitan conmigo esta oración y los demás también la repetimos para acompañarlos, aquellos que hoy se están decidiendo a decirle, Paracleto, anímame a confesar mis pecados, a arrepentirme en esta mañana de todos mis pecados y quiero caminar con Jesús. Repitan en voz alta, Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, porque murió en la cruz para perdonar todos mis pecados. Esta mañana yo recibo a Jesucristo en mi corazón, recibo el perdón por su sangre y esta mañana me arrepiento,
cambio de vida y quiero comenzar de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y pido que el Paracleto, el Espíritu Santo, sea mi guía, mi consejero, mi abogado, mi consuelo, mi fortaleza y aquel que me guía todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que han hecho esta oración van a sentir un cambio que va a ser instantáneo o gradual, a veces lleva unos días, unas semanas, pero comienza un cambio, un nacer de nuevo. La forma de pensar vieja se disipa y comienza una forma nueva de pensar, una forma nueva de ver la vida, una forma nueva de entender que ahora tengo a alguien que me aconseja y antes de tomar decisiones que pueden ser cuestiones de bien o de mal, yo puedo sentir la luz, la inspiración de alguien que me va a aconsejar. Todos aquellos que hayan hecho esta oración, ahora al salir, va a haber unas personas esperándolos con un librito, les van a obsequiar y van a darles un abrazo de bienvenida a una vida mejor. Le damos un aplauso como iglesia a aquellos que hoy hayan hecho esta decisión.